¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Hablemos de Chile. Según datos del Ministerio de Vivienda y de Techo, 1091 es la cantidad actual de campamentos en Chile, la mayor cifra registrada desde los años 80 y que a su vez es el doble del año 2007. Esta realidad ha llevado a las autoridades y a las organizaciones de la sociedad civil a replantearse las estrategias para generar mejores condiciones de vida para sus habitantes. El acceso al suelo, su costo y la propiedad son elementos cruciales para comprender este fenómeno que desafía la planificación urbana, al que se suma hoy la crisis migratoria. ¿Por qué han aumentado los campamentos en nuestro país? ¿Qué consecuencias trae eso para la población, tanto que vive dentro de los campamentos como para el resto de la sociedad? Lo conversamos en este capítulo de Hablemos de Chile. Encontré unos paneles botados, que eran 3 paneles, y los paramos con mi marido y pusimos un nylon que los encontramos botados como techo. Un amigo me dijo que aquí están tomándose unos sitios, y me dio el dato y me vine acá yo. Cumpliremos en un 100% la meta programática de erradicar las 105.000 familias que estaban catastradas y que habitaban en campamentos. Ganar subsidios en Chile, hasta por los mismos chilenos, es muy difícil. Por ende, llegar en un espacio así, te doy el terreno, me das la plata, sin requisito, eso para nosotros era como una oportunidad para poder obtener una casita propia. Que si ellos llegaran a desalojarnos acá, ¿dónde pondrían tanta gente? Nosotros no es que queremos quedarnos con este terreno, nosotros queremos ver la posibilidad de que el dueño se siente con nosotros a conversar y nos dé la opción de poder comprar acá. Pero en primer lugar tenemos la decisión de transformar algunos campamentos en barrios de la ciudad, consolidarlos como barrios. Significa regularizar la tenencia, que cada familia tenga su propio sitio, su propio lote. De campamentos, entonces, conversaremos en este capítulo de Hablemos de Chile, un programa que hacemos de la mano de la Pontificia Universidad Católica y el 13C, hoy acompañada de Margarita Green, que es magíster en Sociología, doctora en Arquitectura y Urbanismo, es académica de la Universidad Católica y además es investigadora del CDUS, que es el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. ¿Cómo estás, Margarita? Muchas gracias por estar acá. Hola, muchas gracias por la invitación. Y también con Miguel Pérez, que es doctor en Antropología y director de la Escuela de Antropología de la Universidad Diego Portales y es investigador del COES, que es el Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social. Muchas gracias, Miguel, por estar acá. Gracias a ti por la invitación. Bueno, y lo primero que quiero hacer es que nos puedan contar cuál es la realidad de los campamentos en Chile, partiendo por una descripción casi cartográfica, demográfica. ¿Cuántos campamentos hay? ¿Cuántas personas viven? ¿Dónde están ubicados más o menos a lo largo de Chile? Por favor, Miguel. Sí, actualmente, según el último catastro de Techo, hay 114.000 familias viviendo en campamentos, que es una cifra importante que da cuenta de una alza explosiva de este fenómeno en los últimos años. El año 2021 había cerca de 80.000 familias viviendo en campamentos. ¿Ya? Entonces hay un aumento de 40% aproximadamente, que nos remonta a cerca de 25 años atrás. Una cuña que salía recién del presidente Lagos decía, vamos a erradicar los 105.000 campamentos. Bueno, ahora tenemos 114.000. Y también con una variable súper interesante actualmente, que es la diversificación cultural. Entre el 35 y 40% de las familias que viven en campamentos son de origen migrante. ¿Ya? Que eso es una novedad, creo yo, para el concierto chileno. Si bien se ha visto esa realidad en otros países de América Latina, en el caso particular de Chile es particularmente nuevo, que tiene que ver, por supuesto, con la llegada también explosiva de migrantes Y vamos al a país. preguntar si esa es una de las razones entonces por el crecimiento de los campamentos, pero antes de eso, ¿más características están ubicados en el norte, en el sur de Chile? Se concentran principalmente en núcleos urbanos, ¿ya? En el caso del norte están fuertemente localizados en ciudades como Antofagasta,
Copiapó, en el centro, bueno, Santiago, la región metropolitana, Valparaíso, Viña también concentran una cantidad importante de campamentos, y en el sur también básicamente en ciudades. Es una realidad bien urbana, podríamos decir. Y extendida a lo largo del país, entonces. Claro, se encuentra en norte, centro y sur distribuida, pero fuertemente en el área norte y centro del país. Perfecto. Margarita, por si quieres agregar algún dato que te parezca importante, pero además contarnos cómo se vive en un campamento, cuál es la realidad habitacional de las familias que viven en un campamento. Es bien interesante tu pregunta porque, bueno, como por definición el campamento significa que es un conjunto de viviendas donde falta uno de los requisitos básicos de una vivienda, que son agua potable, saneamiento, que viene a ser alcantarillado o un sistema de ese tipo, superficie habitable, o sea que haya un recinto, seguridad de tenencia y me falta una. Protección ambiental. Quiere decir que le faltan, que techo o piso o muros son malos. Ajá. Esas son las 5 características que si te falta una de esas, según ONU, Naciones Unidas, eso es un campamento. Y en Chile le agregamos además que tienen que ser 20 viviendas o de estas construcciones contiguas. Perfecto. Para que se declare que eso es un campamento. Que no es el problema de una vivienda en particular, sino que Exacto. es un grupo de personas habitando en un lugar. Exacto. Ahora, dentro de un campamento, ¿qué es lo que sucede cuando tú me preguntas de una forma como más cualitativa? Yo te diría que hay muchos tipos de campamentos, pero igual hagamos generalizaciones. Y hay, por ejemplo, estos que se mencionaban, que tienen grupos de migrantes que normalmente están aislados entre sí. En general, y en muchos casos hay una vida colectiva importante, justamente porque se unen para solucionar problemas que son comunes a todos. Entonces, se genera una vida colectiva importante, mucho más que en los barrios pobres, en las periferias de las grandes ciudades. Perfecto. Mencionábamos la migración como uno de los factores que podría haber incidido en el alza de campamentos. ¿Cuáles otras causas podrían estar relacionadas? Sí, yo no pienso que la migración per se sea la causa del aumento de los campamentos. La causa principal es el déficit de vivienda. ¿Ya? El Ministerio de Vivienda tiene no es un catastro, sino que una estimación de cerca de 650.000 unidades de viviendas faltantes. ¿Ya? En ese grupo, por supuesto que hay grupos migrantes porque han llegado masivamente a Chile, pero en sí misma la migración no es el tema central. De hecho, el mismo catastro de techo dice que solo 6% de las familias que viven en los campamentos viene directamente del extranjero. ¿Y hay una relación, por ejemplo, en términos de años, sobre cuándo empezó a crecer, por ejemplo, en la migración versus cuándo comenzó a crecer también el campamento? Sí, pero también tiene que ver con otros factores, por ejemplo, el alza en el precio de los arriendos. De hecho, si tú te fijas en el mismo catastro de techo, dice las causas centrales son principalmente 3: bajo salario, aumento en el precio de los arriendos y la necesidad de las familias de dejar de ser allegadas, ¿ya? Tener un espacio de autonomía donde puedan desarrollar sus proyectos familiares de forma autónoma. Esas 3 son las principales causas que dice la gente. Bajos salarios, aumento del valor de los arriendos, del suelo, sí. Lo que significa básicamente escasez de vivienda. O sea, no tengo dónde ir a vivir, necesito construirme algo. Incluso se habla de arriendos abusivos. Sí. Como no hay un control con respecto a las políticas de arriendo, no existe en Chile, nunca ha existido, se produjeron arriendos abusivos. Perfecto. Ahora, esto significa, y les quiero hacer esta pregunta porque a veces en los medios uno de repente se encuentra con realidades que pueden ser muy particulares, pero que gente en tomas o en campamentos se está construyendo o una segunda vivienda o una casa con características muy grandes. ¿Esa es una realidad habitual o los campamentos están asociados a esta idea de pobreza, marginalidad, de forma más específica en Chile sobre todo? Mira, yo creo que siempre existen situaciones de ese tipo que tú estás nombrando, abusos claros y flagrantes, ¿no es cierto? Alguien que se hace una segunda vivienda en un terreno que no es de él, claramente que está en falta. Siempre existen, pero no creo que sean la mayoría, no. O sea, la falta de vivienda, como decía aquí mi colega, es verídica. De hecho, mira, cuando preguntan, yo he escuchado esta respuesta que a mí me gusta, que el problema no es los asentamientos informales, como me gusta más llamarlos a mí. Pero ese es otro tema, porque también es criticado el llamarlo asentamientos informales, porque se habla de que, digamos, eso es hacer como una dicotomía entre formal y no formal, y nada es tan formal ni nada es tan informal. La informalidad tiene muchos rasgos de formalidad y lo mismo
por ejemplo, una parte importante de las viviendas sociales tiene mucho rasgo de informalidad y no son campamentos. Ya, pero lo que te estaba diciendo es que es importante lo que te está diciendo, que la definición mejor de esto no es tanto el problema de que haya campamentos, el problema es que haya gente que tenga que recurrir a ese tipo de solución porque no tenga otra vivienda adecuada. Ya, y ese tipo de solución incluye entonces que o no tiene protección ambiental suficiente, o que no tiene red sanitaria, o que no tiene agua, pero se ha logrado, agua potable me refiero, ¿no es cierto? Pero se ha logrado desarrollar, por ejemplo, formas de habitar en comunidad, estoy pensando en los campamentos, dado el déficit de vivienda, que de alguna manera soluciona el problema de las personas. O sea, ¿sigue siendo más la falta de vivienda un problema mayor que el campamento, o el campamento es un problema mayor por las condiciones en las que se vive en él? Y además no me refiero solamente a estas características como de obras sanitarias u otras regulaciones, la seguridad de la tenencia, sino que me refiero también a la calidad de vida, por ejemplo, la relación entre las personas, los abusos, de repente mafias que pueden haber al interior, incluso algunos campamentos, Miguel. Sí, hay un artículo bien interesante que es de los 60, que escribió un antropólogo norteamericano que hizo su trabajo de campo en las barriadas en Lima. Dice, el asentamiento informal es un problema o una solución, y él dice que es una solución, porque la gente resuelve de manera autónoma el déficit de vivienda. Y si tú te fijas en América Latina, así como en otras ciudades del sur global, en la India, en África, gran parte de la periferia de las ciudades ha sido autoconstruida. O sea, en algún momento fueron asentamientos informales y después el Estado llega y regulariza. El caso de Santiago es evidente. Tenemos por la periferia urbana o el pericentro actualmente, en sectores de La Florida, Peñalolén, Huechuraba, etcétera, poblaciones, barrios populares que fueron inicialmente un campamento y que después lograron regularizarse. Entonces, estoy de acuerdo con Margarita, el problema en sí mismo no es el campamento, sino que las condiciones en que la gente vive dentro del campamento. ¿Son espacios de pobreza? Por supuesto, pero eso no quiere decir que sean espacios de marginalidad, en el cual las personas estén, digamos, estructuralmente marginalizadas del mercado de trabajo. No, si hay gente que trabaja, tiene empleos formales muchas veces, porque como tú dices, muchas veces se tiende a caricaturizar la familia que vive en el campamento, como si fuesen solo individuos que no tienen ninguna función productiva en la ciudad. Claro, que no están insertos. Que no están, o sea, sociológicamente son iguales o muy similares a la gente que vive en barrios, entre comillas, formales, en poblaciones. Solo que por alguna condición estructural, por ejemplo, la falta de viviendas, por ejemplo, el precio de los arriendos, están forzados a ir al campamento. Y estoy pensando que eso sí, por favor, Margarita, quería decir algo, que si no se corrige, además lo agrego, puede ir aumentando la cantidad de personas que, por ejemplo, salen del sistema, entre comillas, formal, para pasar al campamento. Por supuesto. Mira, yo te iba a decir dos cosas. Uno es que ese es uno de los grandes como lados flacos del campamento, porque hemos mencionado hasta el momento un poco como digamos, el por qué se produce, que de alguna manera es muy natural. Cuando una persona no tiene dónde dormir, un terreno donde tener a su familia, eventualmente toman un terreno, ¿no es cierto? Y esa es la parte como que todos entendemos. El problema es que, lo que te iba a decir es que yo creo que está muy asociado aquí en Chile. Si uno mira cuando se surge, tú mencionaste delante, cuando el Techo Chile hace un estudio y muestra cómo suben los asentamientos, el gran crecimiento, la curva cuando se dispara más, es cuando parten los conflictos sociales aquí, después de octubre 2019. Empiezan y después se aceleran con la pandemia. O sea, claramente fueron un detonante. El hecho de que lo que estaba diciendo aquí es que en verdad Latinoamérica entera se ha construido en base a construcción popular, asentamientos informales o programas de lotes con servicio en que se entregan casetas sanitarias. Es verdad eso. Pero en este caso, en Chile, tiene una tradición muy legalista. Nosotros somos muy legalistas y también tenemos el pasado muy cercano de la dictadura en que no se permitieron los asentamientos informales. Estuvieron vedados por 17 años. Entonces, después habíamos seguido un poco como con esa lógica, que uno no se saltaba la cola. Esa es la parte mala que te iba a decir yo. El hecho de tomarse un terreno es de alguna manera, si estás postulando vivienda, te saltas un poco la cola. Esa es la parte muy discutible. Claro, pero si no hay soluciones... Te saltas la cola. Sí, de hecho, ahí... Perdón, tengo que invitarles a ver algo porque quiero introducir un factor en la conversación. ¿Ya? Y a la vuelta... Por favor, Miguel, vamos con esto que quieres decir, pero no se olviden de lo que quieren decir. Quiero que escuchemos, sí,
dos declaraciones en paralelo. Por una parte, vamos a escuchar a dirigentes y vecinos del campamento Lobosa de Renca mostrar precisamente la dualidad de la vida en los campamentos, que no necesariamente tiene la única mirada que personas pudieran darle, como tú dices, como saltarse la fila o solo marginalidad. Hay distintas maneras de enfrentar la vida o la vida en campamento, desde los propios vecinos que viven en los campamentos. Y el análisis que hace de esto también Caroline Stam, académica, sobre lo que nos cuentan estos vecinos del campamento Lobosa de Renca. Muchos campamentos en Chile, de hecho la mayoría de los campamentos en Chile se ubica en zonas de riesgos socionaturales, donde pueden ocurrir distintos tipos de desastres, como inundaciones, incendios, por ejemplo, remoción en masa, deslizamientos de terreno. Sin embargo, en estos sectores donde hay más espacio pueden desarrollar prácticas que tengan que ver con el medio ambiente, a través de prácticas autogestionadas, desde los huertos a quizás un contacto más cercano con la naturaleza o mayor disponibilidad de área verde, por ejemplo, que en general se ve más en barrios de clase media alta, ¿no?, en Santiago. A mí, si me dieran a elegir el cerro, quedarme aquí en el campamento o irme a un departamento, prefiero aquí. Yo prefiero el campamento, porque aquí los niños tienen un patio gigante para atrás y no tienen el límite del cerro. Para el Estado la solución es compleja, porque por un lado, en algunos casos, como te decía, la necesidad es reubicar si hay riesgos que son demasiado grandes y entonces hay mucha vulnerabilidad y puede haber desastres, digamos, que ocurran. Y en otros casos, cuando se puede mitigar los riesgos, ahí puede haber un interés en radicar estos campamentos y dejarlos donde están, ¿no? Pero siempre y cuando la seguridad de las personas se pueda asegurar. Ya estamos de regreso en este capítulo de Hablemos de Chile, hoy hablando de campamentos junto a Margarita Green y a Miguel Pérez. Y veníamos de escuchar a personas del campamento de Lobosa planteando una realidad que es muy interesante, que me gustaría que, por favor, la reflexionáramos un poquito más, que tiene que ver con esta realidad de personas que no se quieren mover del campamento, porque además creen que la calidad de vida, por ejemplo, en un departamento, como decía, no va a ser la misma, ni para ellos ni para sus hijos. Entonces, la realidad es muy diversa dentro de los campamentos, lo que significa también soluciones también mucho más complejas. Miguel, ¿tú habías quedado también con las ganas de decir algo? Sí, respecto a lo que dices, efectivamente, gran parte de las personas que viven en campamentos quieren quedarse ahí, quieren radicarse ahí. Las cifras del techo así lo muestran. Creo que sobre el 70% de las familias que viven anhelan radicarse en ese mismo espacio. ¿Y por qué? Porque ahí, que tiene que ver con lo que hablamos anteriormente, está todo este imaginario más marginalista de los campamentos, que desconoce que hay mucha vulnerabilidad también en, entre comillas, el mercado formal de vivienda, en el arriendo. Entonces muchas de las personas ven como una alternativa válida ir a tomarse terreno o vivir ahí porque pueden desarrollar de mejor manera sus proyectos familiares. ¿Cuál es el principal problema del arriendo precario? Es que están constantemente sujetos a alzas del arriendo, a amenazas de que los van a expulsar, y nada de eso ocurre en el campamento. Entonces, nosotros que hemos hecho investigación en varios campamentos en Santiago, así lo dicen las personas. O sea, uno de los elementos de la descripción de un campamento, que es como la seguridad de la tenencia, existe más quizás en algunos sectores vulnerables del arriendo formal, más que en el campamento. Sí, y la autonomía también, la autonomía familiar, de ser capaces de ellos diseñar la casa según sus necesidades familiares, ampliarla según necesidades emergentes, y no tener la presión de estar respondiendo a un propietario que está constantemente o amenazando, subiendo. Bueno, vamos a hablar también del tema de la vivienda propia, que es otro tema y que tiene que ver también con si esas son las soluciones necesariamente, sobre todo en las sociedades de hoy. Pero planteaste algo que es bien relevante y que era una pregunta que a nosotros nos da vuelta en la reunión de pauta, que es, si existe esa realidad, si hay muchas personas que viven en campamento y que no quieren moverse de ahí, ¿cuál es el problema entonces de los campamentos? Si sabemos también que en el espacio formal hay también mucha vulnerabilidad para diversas clases sociales. No estamos hablando de los quintiles más bajos, estamos hablando de la clase media probablemente. Hacia abajo hay mucha vulnerabilidad. ¿Para qué hablar de la pobreza escondida en los barrios ricos de gente que alguna vez tuvo y que ahora ya no tiene? Entonces, ¿cuál es el problema de los campamentos, Margarita? Para ver primero
eso para entonces enfocarnos a dónde lo solucionamos también, Claro. o cuáles son las diversas formas de solucionar. Yo creo que hay varios. Uno, que ahí lo dijeron, claro, los terrenos, mucha gente cuando se eligen los campamentos se van a terrenos que no han sido desarrollados y por algo no han sido desarrollados. Y muchas veces son en terrenos peligrosos, de aluviones, etcétera. Por ejemplo, una parte importante de las quebradas de Valparaíso son asentamientos informales y los incendios que se ven todos los años son de asentamientos informales. Entonces, eso están sujetos a un riesgo que es importante. ¿Para qué decir, por ejemplo, los humedales? Hay un problema ahí de ecológico, que se están secando humedales para habitarlo, en las cercanías de Santiago incluso. Eso es súper grave. Además que hay un tema, ahora, en general, falta de planificación. Cuando las personas están tomándose un terreno, es una falla absoluta de planificación. No es necesariamente donde queremos que la ciudad crezca o cómo crezca. Y me falta un tema bien grande, pero creo que lo vamos a dejar para después. Por favor. No sé, que estamos hablando todo el rato de la vivienda como si fuera solamente la casa. Y eso como que hace mucho tiempo ya se superó esa mirada. Cuando hablamos de vivienda como refugio, como que te protege la intemperie y que te da una cierta seguridad, ese es un aspecto. Pero en general la vivienda es como el acceso a la ciudad. Es el acceso a las oportunidades que te ofrece la ciudad. ¿Por qué se urbanizan los países? Se urbanizan porque las ciudades son los motores de crecimiento y donde tú tienes acceso a cultura, a educación, a salud. Y el asentamiento no lo tiene necesariamente. Ahora, lo que tiene y que hoy es muy valorado, y lo valoraban también ahí las vecinas de este campamento, es, por ejemplo, áreas verdes. Y lo decía la especialista Carolina, la académica de la Universidad Católica, que a eso tienen acceso las clases más altas, las clases ricas, pero las clases medias y bajas no tienen acceso a áreas verdes. Sin embargo, en el campamento lo tienen. Sí, de hecho, aquí yo me gusta pensar este tema no como dualidades entre la ciudad formal e informal, porque como decía recién Margarita, hay una mezcla entre ambas todo el rato. En el caso de los campamentos, claro, carecen de algunos servicios, pero también la misma gente es capaz de proveerse esos servicios. Entonces, si uno va a un campamento ahora, se da cuenta que la gente muchas veces resuelve todas las necesidades domésticas en el mismo campamento, porque hay negocios, dinamizan económicamente sectores de la periferia que no están dinamizados. Entonces, igual ahí hay una contribución urbana, podríamos decir. Y porque los servicios en general, además, por ejemplo, recintos hospitalarios, otros también están concentrados, por ejemplo, en las zonas urbanas, en los sectores más altos. Tampoco están necesariamente en las zonas... Pero, por ejemplo, en el caso de los campamentos que hemos estudiado, que son algunos que han nacido en los últimos 2 años, ¿qué es uno de los primeros negocios que emergen de los campamentos? Las ferreterías. Claro. Porque la gente tiene que construir. Claro, entonces, de nuevo, son sectores que quizás no tenían esa oferta de servicios, pero ahora la tienen gracias a los campamentos. ¿Ya? Esto no se trata de romantizar, por supuesto, los campamentos, pero sencillamente como conocer cuáles son las contribuciones que hace. Y sobre todo porque después vamos a hablar de las políticas públicas para enfrentar esta realidad, y para eso necesitamos entonces entender la complejidad del problema. Exacto. Hemos hablado de cuál es el problema para quienes habitan. Pero hay otro problema que es para la sociedad en la que se inserta, problema para el Estado. Tú algo habías mencionado respecto de la mirada que hay también respecto del que se salta la fila. Hablemos de eso. También son lugares que, por ejemplo, no están insertos en las materias fiscales u otras responsabilidades que los ciudadanos comunes y corrientes o tradicionales debieran cumplir. ¿Cuáles son los problemas entonces ahora para el Estado? Bueno, para el Estado es que te queda un sector de la ciudad que muchas veces ni siquiera como que dominan o gobiernan. Mira, por eso digo que a mí me ha tocado mucho la experiencia latinoamericana nosotros somos nada al lado de Latinoamérica. ¿En términos de cantidad de campamentos? Y de lo consolidados que están. O sea, allá son una institución. ¿Ya? Entonces, a ver, te doy un ejemplo. Por ejemplo, una vez fui a un campamento y me llevaron, digamos, siempre tú vas con personas, y llegamos, el transporte colectivo de la ciudad llegaba hasta un cierto punto, y de ahí en adelante tú te bajabas y te subías unas motitos que te llevaban para arriba. Y yo me subí en las motitos. Y llegamos, y después de la vuelta, cuando veníamos de vuelta, yo venía en la motito, él me iba a dejar de nuevo en el transporte colectivo. Había un transporte público institucionalizado en el campamento. Arriba, por supuesto. ¿Dónde era eso? En Colombia, en Medellín, antes de que se regularizara. Bueno, y llegamos a la punta y después volvimos, y cuando veníamos de vuelta, y es la parte que me sorprendió, el tipo se da vuelta y me dice, ¿no quiere que la vaya a dejar a otra parte más céntrica en vez de dejarme en el transporte? Me dijo, porque yo la puedo llevar.
Ya le dije yo, ningún problema. Entonces me para y me pasa un casco. Me dice, entonces tenés que poner el casco. ¿Me entiendes? Como otra ley. Es otra. O sea, tú sales de aquí y aquí entras en las leyes, las calles, todo tiene otra ley. Entonces, esto otro, tú tienes que ponerte, hay que tener a lo mejor licencia a conducir, etcétera. Las motos tienen que estar, son algunas nomás las que entran, hay otras que no tienen ningún tipo de... Perfecto. Entonces, está fuera del Estado y de exacto. sus normas habituales. Miguel. Sí, yo no creo que esté fuera del Estado. Ya. O sea, si uno se fija dentro de los campamentos, muchos tienen alumbrado público. Hay una connivencia, si se quiere, del Estado con algunas de estas formas de habitar. Claro, formalmente el Estado no ingresa a los campamentos porque no puede estar participando de una acción ilegal, pero igual los municipios se relacionan con ellos, el Estado llega con sus programas públicos. O sea, de nuevo, esta división entre lo formal y lo informal, la ley y la no ley, no es tal. Hay una relación mucho más imbricada entre ambos, que también, por supuesto, que complejiza el Claro, fenómeno. y ahí está la diferencia, y es lo que vamos a hablar en el próximo bloque, respecto de las políticas públicas para abordar la realidad de los campamentos. Desde erradicarlos, que es una palabra que suena bastante fea, digamos, porque además significa trasladar a gente a donde no sabemos si quiere estar o no, hasta regularizarlos, que era lo que decía, por ejemplo, el ministro Montes en la cuña al inicio del programa. Antes de eso, quiero que veamos también, a propósito de que lo mencionamos, la realidad de algunos migrantes en Chile que están tratando de formalizar efectivamente, pero que no han podido por las condiciones de la vivienda en nuestro país. Quiero que escuchemos a Blanca Camuendo, que es vocera del macrocampamento Balmaceda de Antofagasta, sobre sus experiencias postulando, por ejemplo, a una vivienda para formalizar. Nosotros tenemos ya varias dirigentes que han fallecido, obviamente por temas naturales, pero estaban postulando a su beneficio, entre comillas, como todos, porque aquí en Chile, nosotros, así como extranjeros, tenemos el derecho de votar y de elegir a un presidente o de elegir a un alcalde o de elegir a un diputado. Yo creo que tenemos los mismos derechos para poder exigirles también que seamos parte de las postulaciones, no pasarnos por encima a los nacionales, pero también sí ejercer, porque aquí vivimos, aquí pagamos nuestros impuestos, aquí subsistimos, el dinero que trabajamos acá se queda acá, nuestras familias están aquí, entonces por ese deber y por ese derecho creemos nosotros que tenemos el derecho a postular por una vivienda también. Estamos de vuelta aquí en Hablemos de Chile, este programa que hacemos de la mano de la Pontificia Universidad Católica y 13C, hoy conversando sobre los campamentos. Estamos con Margarita Green y con Miguel Pérez y vamos a hablar ahora de políticas públicas que funcionen, que hayan funcionado en alguna parte, que pudieran funcionar para esta realidad diversa que son los campamentos y que hemos planteado aquí sobre la mesa. Me quedó dando vuelta esta idea de que en la dictadura, por ejemplo, se prohibieron los campamentos. Y te pregunté en conversar, les voy a transparentar. ¿Y qué pasó en ese momento entonces con esas personas? Aumentó el allegamiento. Y eso generó una crisis, o sea, una olla de presión dentro de la familia, un problema que probablemente era más invisible, pero era crítico igual. ¿Qué políticas públicas se han implementado que ustedes consideran que van en la dirección correcta a resolver alguno de los problemas que hemos planteado acá que se relacionan con los campamentos? Miguel. Yo. Sí, ahí estoy de acuerdo con lo que ha dicho el ministro Montes en varias ocasiones, que hay que diversificar la oferta pública, ¿ya? Porque resolver esto con subsidio en realidad no va a ocurrir, ¿ya? ¿A qué me refiero con diversificar? Primero con reconocer las diversidades de formas de vivir en los campamentos. Un campamento, por decir algo, de una familia chilena en Santiago de 4 personas es muy distinta a la realidad de una familia que vive en el norte sobre una pareja de migrantes, por ejemplo, algunos de los cuales están indocumentados, por decir algo. ¿Por qué? Porque en función de esta diversidad y de la posibilidad de erradicar el mismo campamento, podemos, por ejemplo, como dijo el ministro, reconocer formas de autoconstrucción, ¿ya? Como se ha hecho en el pasado, de hecho. Y cuando no se pueda, quizás resolver el tema con subsidios para comprar o arrendar vivienda, etcétera. Pero es imposible, creo yo, pensar una única solución para un problema tan complejo como el que estamos viendo ahora. ¿Y por qué dices que el subsidio no va a existir? A propósito también de lo que nos decía la entrevistada a la salida del último bloque. ¿Por qué no? Es que la política de subsidio ya no da el ancho, digamos. O sea, de hecho,
uno de los problemas de la crisis actual es que Chile ha mantenido básicamente el mismo modelo de subsidios en los últimos 30, 40 años. ¿Y cuál es el problema de ese modelo? Que los precios del suelo están subiendo demasiado y el subsidio es insuficiente para comprar suelo y construir vivienda. De hecho, hay algunos geógrafos han hecho esta estimación que es prácticamente imposible construir vivienda social en la RM. ¿Por región metropolitana? Claro, en la región metropolitana, porque el precio del suelo es muy caro y el subsidio es insuficiente. Margarita. Bueno, un tema que es bien importante también es que la calidad de la vivienda en Chile ha mejorado. Vivienda social también, mucho, a partir de los 90 ahora. Pero el porcentaje del presupuesto que va de la nación a vivienda social no ha aumentado. Entonces, ahí hay una cuestión. O sea, nosotros en los 90 se construyó mucha vivienda en respuesta justamente a los allegamientos y al susto de las tomas. Sí. En ese momento yo trabajé en el gobierno, con el gobierno de Elwin. Y trabajamos, y el gran terror eran las tomas de terreno, porque se había ido los militares, digamos, y las tomas eran el camino para los allegados, la tradición latinoamericana. Y lo que se hizo es echar a andar el programa de vivienda progresiva, incremental se llama en Latinoamérica en general. Y con eso se decía, espérennos, estamos tratando de... Ya. Y además se echaron a construir masivamente todos los bloques de vivienda que han causado muchísimos problemas sociales porque no tenían todos los equipamientos necesarios, la calidad, las viviendas Copeva, etcétera. Son todos esos problemas que surgieron de esa época de construcción masiva. Entonces, claramente que el subsidio, yo estoy de acuerdo, el subsidio no da el ancho para lo que requerimos. No podemos seguir con estas como soluciones individuales en que la gente postula. Ahora, tú misma, o sea, mencionamos por ahí la cosa de la vivienda, de lo que pasa en el colectivo del asentamiento informal. Es súper importante la cosa colectiva que se genera. Yo soy muy partidaria de eso, el ministro Montes también, él habla de diversificar. Y lo que no hemos llegado, no sé si vamos a llegar ahora, pero que es muy importante también dejarlo planteado, es los subsidios de arriendo. Justamente para los migrantes, porque el problema de los migrantes hoy día no es el migrante de antaño, que venían de España o de Italia a una nueva tierra porque venían arrancando de su lugar y que venían con camas y petacas, como decimos, venían a instalarse. El migrante de una parte importante viene por temporada, vienen por 1 o 2 años, vuelven por 2 meses a su tierra, muy probablemente no van a envejecer en Chile, mandan dinero para allá, son lo que llaman migraciones de retorno. Entonces es otra, por ejemplo, en esos casos es muy lógico pensar en arriendo, o a lo mejor es lógico pensar en viviendas colectivas. Quiero preguntar algo que tiene que ver con la idea de la vivienda propia, porque mucha gente no solamente se va al campamento porque tiene la posibilidad de tener autonomía y algo propio, con la fe, la esperanza de que quede para siempre ahí, ¿no es cierto?, de que no lo erradiquen. Pero la vivienda propia es un anhelo en general, pero ¿es una solución posible para la sociedad moderna, Margarita? No. Tiene un problema enorme la vivienda propia. La vivienda propia, por ejemplo, el gran flagelo, yo creo, uno de los principales chilenos, es la segregación que tenemos en nuestras ciudades. Y solucionarlo en base a vivienda propia es súper complicado, porque están los mercados de suelo, que son totalmente distintos los precios. Es una receta para la gentrificación. Si tú entregas, ¿no es cierto?, vivienda a una familia en un barrio muy rico, cuando esa vivienda a valor de mercado pasa muy luego a valer mucho dinero, es muy fácil que esas personas la vendan y solucionen otros problemas que pueden tener sus parientes, etcétera, para volver. Entonces se produce un círculo de gentrificación, de que se vuelve a generar la segregación. ¿Y ahí cómo se cambia la cultura también? Porque esto es una realidad que se ve en otros países, que no toda la gente tiene vivienda propia, o muy poca gente tiene. No entregas en propiedad esa vivienda tú la construyes el Estado y la arrienda o la entrega por leasing por un tiempo, de forma que efectivamente vivamos los distintos grupos sociales o económicos, vivan juntos, que es la solución para las ciudades, pero no con una vivienda en propiedad. Porque cuando tú dijiste la vivienda cumple, claro, en Chile cumple mucho la cosa como de pensión, es mi seguridad para mi vejez. Sí. Y es súper legítimo. Es súper legítimo en los países nuestros, que no hay confianza en los sistemas de pensiones, ni en que tú vas a tener siempre con qué vivir. Por lo menos tengo mi casita, te dicen. Y yo lo entiendo. Claro, se está solucionando un problema con otro problema. Entonces tienes que dar seguridad que van a tener un lugar bueno donde habitar, pero no necesariamente que va a ser su pensión y lo que yo le dejo a mis hijos. Estás confundiendo temas ahí. Sí. Miguel, ¿qué otras
¿qué otras políticas públicas tú pudieras como traer de Latinoamérica o de otras partes del mundo que te parecen importantes de aplicar también a nuestra realidad? Quisiera antes decir algo respecto a lo de la vivienda propia. Sí estoy de acuerdo con Luisa Margarita, pero en el caso de Chile y del resto de América Latina, en general la aspiración de los sectores populares es acceder a la vivienda en propiedad porque es la única garantía que tienen para una vida que es bien incierta. Claro. ¿Ya? Claro. Entonces, por ese sentido, o en ese sentido, yo creo que es del todo legítimo y también esperable que estos grupos aspiren a la vivienda en propiedad. Y no me imagino en el corto plazo una alternativa distinta que satisfaga esas necesidades. O sea, ese cambio cultural. Sí, o sea, Chile lleva más de 100 años promoviendo la vivienda en propiedad, incluso en el gobierno de Allende. ¿Ya? Entonces, yo he hecho investigación en campamentos con migrantes, con chilenos, en comités de allegados. Y de nuevo, la aspiración de los allegados es la vivienda en propiedad. ¿Ya? Ojalá cerca de sus redes. Por lo tanto, yo creo que cualquier decisión ahí que se tome al respecto tiene que considerar la dimensión política. O sea, yo no sé hasta qué punto los allegados van a aceptar como solución una política de arriendo. Perdón, Margarita, ¿querías decir algo? Sí, varias cosas. Uno que, de hecho, tú mencionaste incluso en el gobierno de Allende. En el gobierno de Allende, por ejemplo, cuando se acabaron con los programas incrementales, porque no se consideraba que la vivienda propia entera se le debía entregar porque era un derecho de cada ciudadano, ¿ya? Pero yo creo, fíjate, mucho y profundamente en el cambio. Yo tengo años, he visto cambios profundos, tanto en Chile como en otras partes. Y creo que no es fácil, pero creo que si logramos dar estabilidad, creo que es totalmente legítimo tener seguridad económica y social, digamos. Y creo que no tiene que ser a través de la vivienda. Creo que el camino de que sea a través de la vivienda, confundimos temas. Se transforma en tu seguridad de la vejez, en todo eso que estaba diciendo. Creo que eso no es sano. Creo que la vivienda creo que la vivienda es un tema socialmente construido, digamos, lo que nosotros necesitamos. Además que creo también que no es esta aspiración de que yo entro de novia y me quedo en esa casa hasta que me muero, cuando el ciclo de vida... Una cosa es lo que necesito cuando estoy recién casada, es otra la que necesito con mis niños chicos. O sea, meter a una familia con niños chicos en un departamento allá arriba me parece súper complicado, ¿no es cierto? Pero por otro lado, a una pareja como yo con mi marido, mucho mejor. Entonces, si tú te quedas y la cantidad de viviendas que tú ves que van cambiando en los estratos altos, los dormitorios de los hijos que se van en salitas de estar, y en los estratos más bajos, más pobres, en bodegas. Bodegas más bodegas. La familia sigue los años, se acaban, muchos se van, sin embargo, la casa no disminuye. Entonces, yo creo en que tú te cambies de barrio. Y además las generaciones nuevas se están movilizando también, cambian de ciudad, cambian de país, y capaz que eso también ayuda a cambiar el entendimiento sobre lo distinto que es el derecho a la vivienda que el derecho a la vivienda propia, que podría ser algo diferente. Vamos a irnos a una pausa rápidamente y quiero dejar con las reflexiones finales porque es un tema tan complejo, tan rico, tan diverso, que también nos vamos a poner de acuerdo en la pausa a ver de cuáles son las cosas más importantes que abordar en los minutos de programa que nos queda. Pero no se mueva de la pantalla, ya continuamos aquí en Hablemos de Chile. Ya estamos de regreso aquí en Hablemos de Chile, el último bloque, hoy conversando de campamento, un problema tan complejo, y era todo lo que conversamos en off, debería ser un programa aparte de lo que hemos conversado en la pausa. Estamos con Margarita Green y con Miguel Pérez. Quiero agradecer además que estuvieron en este programa, pero antes de despedirnos, por favor, invitarlos a hacer una reflexión final también con aquellos aspectos que les parezcan más importantes de dejar puestos sobre la mesa. Sí, un punto que me gustaría incluir, que no hemos hablado en profundidad, es el rol de la historia en esto. ¿Por qué digo esto? Porque Chile tiene una tradición importante de campamento, ya de informalidad, con distintos nombres, población callampa por un momento, después campamentos, asentamientos precarios, etcétera. Y creo que es relevante eso porque nos da pistas de cuáles son las formas en las cuales los sectores populares resuelven la problemática habitacional. Lo que vemos ahora nos sorprende, a muchos no les gusta, pero también hay que pensar que Chile durante mucho tiempo tuvo mucho más campamentos incluso que los de ahora. Entonces, de repente, mirar el pasado nos sirve a ver cuáles fueron las soluciones que en ese momento se implementaron. Por ejemplo, lo de reconocer la autoconstrucción, por ejemplo, la erradicación,
etcétera, porque de repente inventar la pólvora de nuevo no vale. O tratar de implementar políticas que funcionan en otros países con otras culturas, porque tú me decías que algo importante que hay que saber es que las personas que están en campamentos probablemente sus padres construyeron campamentos, sus abuelos hacen campamentos. Dije en el comienzo del programa, muchas de las poblaciones en distintas ciudades de Chile fueron autoconstruidas o emergieron de campamentos. Y luego se regularizaron. Se regularizaron, entonces es gente que de alguna manera está vinculado biográficamente a la vida en el campamento y que ahora están intentando resolver en el año 2023 su problemática. ¿Qué es lo que pasa en Valparaíso, por ejemplo, residencial. que tú mencionabas, Margarita? Hay gente que está ahí en esos incendios que se producen habitualmente o en Viña del Mar y que no los puede sacar de ahí porque son familias que tienen toda una historia hacia atrás vinculada a ese espacio. Tu reflexión, por favor. Ya, yo creo que, a ver, yo me voy a ir por el lado de una cosa, voy a partir con una cosa que mencionó Miguel antes, que fue la diversificación. Yo creo que la solución va por diversificar soluciones, entendiendo que el problema de vivienda no es uno, sino que son muchos y muy diversos. Entonces, de hecho, por ejemplo, yo creo mucho en el cambio demográfico y el cambio cultural. Creo que hoy día ya no es la familia tradicional de papá, mamá y 3 hijos, está lleno de familias de 2 que son 2 amigos o una amiga o una madre y una hija, etcétera. Y todas esas personas, todos esos grupos de 1 y de 2 personas son súper poco sustentables en una vivienda independiente. Una pandemia lo demostró. Entonces, yo creo que hay que buscar en soluciones distintas que pueden ser cooperativas, pueden ser edificios, por ejemplo, lo que mencioné antes de los migrantes, por ejemplo, edificios colectivos, y creo que eso hay que buscarlo. Entiendo lo que dice Miguel con respecto, yo creo muchísimo en el programa de mejoramiento de barrios, que fue el que hizo en los 80, partió la última gran saneamiento de todas las poblaciones anteriores, logró soluciones muy buenas, que hoy día son barrios consolidados, ¿ya? Pero creo que el problema más grande que tienen los asentamientos hoy día, que lo estábamos hablando en off aquí entre los tres, es el tema de los suelos. El suelo es finito y para qué decir el suelo bien ubicado dentro de una ciudad. Entonces ese suelo, y hay un problema de mercado que tiene valores muy altos. Ahora, la forma como lo ha solucionado el gobierno en el último tiempo es a través de la creación de bancos de suelo que los tiene el MIMBU. Yo creo que va en el camino correcto y se está haciendo, pero uno se está haciendo en el plan de emergencia habitacional más lento de lo que se creía. Y 2, también es finito. Es un problema, digamos, en este momento sabemos que hay mucho terreno que es de bienes nacionales, hay mucho terreno que es de fundaciones que son públicas, como el Ejército o Ministerios de Educación, por ejemplo, que pueden entrar a la bolsa del MIMBU. Pero sabemos que también tiene un fin. Claro. Y el lugar bueno, bien ubicado, bien equipado, ese se acaba, o si no, adquiere un valor muy alto. Y por eso es importante entonces, pensar para mí soluciones eso hay diversas. que buscar una solución que tiene que ser diversificada y probablemente de mayor densidad que las que puede provocar la autoconstrucción. Perfecto. Y lo importante sí es cómo se aborda la inseguridad que sí existe en aquellos suelos que han sido tomados o ocupados como campamentos históricamente, que se transforman prácticamente en poblaciones o asentamientos que llevan décadas ahí y que se enfrentan, por ejemplo, a este tipo de tragedias cuando hay lluvias intensas, cuando hay fuego, en fin, y ese problema sí hay que abordarlo con mucho más urgencia que quizás pensar en políticas de más largo plazo y en los cambios culturales, que es toda parte de la problemática de los campamentos que se planteó hoy día junto a Margarita Green y a Miguel Pérez. Les quiero agradecer a ambos por esta conversación. Sabemos que es un tema no fácil, por eso no tiene soluciones fáciles ni se ha podido solucionar tampoco de un día para otro. Y hay una historia de por medio, como nos decía Miguel, además que considerar. Muchas gracias a los dos por estar aquí y muchas gracias como siempre a ustedes por acompañarnos en este capítulo de Hablemos de Chile. Recuerden que nos pueden ver en Spotify, también escucharnos en Spotify, ver en nuestra señal de YouTube, también en Media OC. Encuentran los capítulos anteriores, ¿sí? Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana aquí en Hablemos de Chile. Chao.